Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la semana de investigación de la teoría a la práctica. El día de hoy tenemos la conferencia Franquicias Mexicanas en temporada de pandemia global, estrategias e iniciativas para la implementación de nuevas prácticas y protocolos durante la pandemia de la SARS-CoV-2, en donde tenemos la valiosa participación del doctor Cesario Flores Villanueva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Cesario es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y además ha tenido participaciones como ponente sobre responsabilidad social en franquicias en el 6º Congreso de Negocios Internacionales y en el 3er Congreso de Investigación Educativa. Aparte, es coordinador del libro Panorama del Comercio Internacional en México y es miembro de un grupo de investigación de Negocios y Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Específicamente, su línea de investigación es la internacionalización de las empresas mexicanas con enfoque en franquicias, responsabilidad social y negocios. Por el momento, les solicitamos mantener su cámara y micrófono apagados para dar fluidez al evento. Posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Para iniciar, me permito dar la palabra al doctor Cesario Flores. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por su participación. Su micrófono, doctor. Ahí está ya. ¿Sí escucha bien? Sí, doctor. Bien, pues buenos días. Una vez más, gracias a la facultad por permitirme esta participación. Vamos a ver ahorita un poquito el tema de cómo las empresas mexicanas de alguna manera se fueron ajustando a este fenómeno de la pandemia que pues nos afectó a todos. Una de las características de esta pandemia es que nadie sabía cuándo iba a aparecer y tomó de sorpresa a todo el mundo, tomó de sorpresa a las empresas, a las instituciones, a los gobiernos, a los organismos internacionales, a las instituciones de salud. Entonces, de alguna manera, había que prepararse para este camino y algunas empresas se adaptaron más rápido, otras se adaptaron después. Los mismos sectores industriales, de alguna manera, se pusieron de acuerdo para adoptar medidas, el gobierno empezó a aprobar medidas nuevas, la Organización Mundial de la Salud empezó a recomendar medidas para amortiguar el efecto de esta pandemia. Entonces, sobre este pequeño contexto, es los presentes datos, la presente plática que vamos a dar de un estudio que nosotros hicimos exactamente a finales de 2020 para ver de alguna manera cómo el sector de franquicias estaba informando a la gente de las prácticas que estaba tomando con respecto a la pandemia. Entonces voy a tratar de compartir mi pantalla. Déjenme ver si, como no soy muy usuario no sé si ahí se pueda ver. Gaby, no sé si. Todavía no se visualiza, doctor. Entonces déjame ver dónde puedo compartir pantalla. Déjame ver. Bueno, pues aparentemente tengo esta habilidad de... No se preocupe. Déjame ver dónde puedo compartir la pantalla. Bueno, pues entonces empezamos y ahorita mientras la llamo. Share screen. A usted le debe aparecer una flecha verde donde dice compartir pantalla y ahí puede seleccionar. Creo que ahí está, ¿no? Ya se está visualizando, doctor. Ok, gracias. Bien, entonces voy a empezar con algunos datos generales para los que no tengan un conocimiento muy profundo sobre las franquicias. Simplemente decirles que la franquicia es un modelo de negocio que tiene pues aproximadamente más de 70, 80 años que empezó a trabajar de una manera muy fuerte. Y realmente lo que es la franquicia es una relación comercial contractual entre dos agentes, el franquiciador, que es el dueño de la marca, del modelo de negocio, el dueño de los derechos, y que cede esta marca a otro personaje, a otro agente que se llama el franquiciado,
que adquiere esos derechos para explotar comercialmente la marca. Entonces, entre el franquiciador y el franquiciado, pues debe haber una especie de asociación, de cooperación, ya que a los dos les interesa triunfar en el mercado. Entonces, son entes legales, cada uno con derechos y obligaciones, y así es como en términos generales se establece un contrato de franquicia, y la idea es crecer en el mercado, explotar mercados nacionales e internacionales, y aprovechar este modelo para que este modelo de negocios, esta forma de trabajar, se distribuya en todos los territorios nacionales y territorios internacionales. ¿Por qué existe la franquicia? Simplemente existe porque de alguna manera el inversionista inicial, el franquiciador, el que tiene el modelo de negocio, quiere crecer, no tiene recursos, o al menos al principio no tiene los recursos suficientes, ni financieros, ni de gestión, ni de conocimiento de mercado, y va y los busca en inversionistas externos que se adhieren a la cadena y que sí tienen esos recursos. Entonces es una de las formas. La otra de las formas por qué existe la franquicia es una teoría que se llama los costos de transacción, que viene de la teoría económica, y que nos dice que a todas las actividades de una empresa que le salgan más baratas hacerlo dentro de los límites de la empresa las harán, y todas aquellas actividades que sean más caras o más riesgosas para hacerlo dentro de las empresas, pues las cederán que las desarrolle el mercado. Y una de las formas para que este mercado desarrolle actividades o parte de los negocios es cederle esa gestión a un tercero, que sería un franquiciador que se adhiere a la cadena. Y la otra tiene que ver con el monitoreo. Nos dice que de alguna manera es muy costoso monitorear a todos los empleados, y que probablemente salga mucho más económico ahorrarnos estos costos o disminuir los costos de monitoreo y supervisión de la empresa, y que otras personas adquieran los derechos de explotar el negocio, de gestionar el negocio, de hacerlo crecer en muchas regiones, y que ese costo de monitoreo sea absorbido por el inversionista. Hay teorías nuevas, como la teoría de las señales, que dice que constantemente las empresas están mandando señales al mercado, y que normalmente lo que las empresas quieren es mandar señales positivas para que la gente tenga una buena imagen de estas franquicias. Y la otra es la teoría de la organización plural, que nos dice y que nos explica por qué en un mismo lugar, en una misma zona, en una misma área, existen las dos unidades, tanto las unidades propias, que son propiedad de la empresa, como de las franquicias. Entonces ustedes ven, hay un concepto muy amplio, el concepto de modelo de franquicia ha sido muy estudiado, hay muchas áreas de oportunidad, pero hay muchos conceptos teóricos, muchos recursos teóricos que nos pueden ayudar a entender la franquicia. ¿Qué pasa con las franquicias en México? Realmente las franquicias como tal se inician como el modelo que conocemos actualmente en los años 80. Llega McDonald's y McDonald's trata de meter su negocio en México. Sin embargo, se enfrenta a que no hay una legislación y no hay una propiedad intelectual. No hay una protección de la propiedad intelectual que implique el modelo de franquicias. Entonces, a partir de ahí empieza una serie de trabajos, de estudios, de intentos por encontrar un sustento jurídico, y en 1991 ya entra la franquicia como un contrato típico, y ya se reconoce la figura de la franquicia en la legislación mexicana. ¿Por qué crecen las franquicias en México? Crecen por tres razones principales. Una es el TLC. El TLC viene a impulsar el uso de inversión extranjera. La otra es la ley de inversión extranjera. Se le quita el freno a los inversionistas internacionales, y ahora pueden tener 100% del capital en muchos sectores de la industria que estaba vedado. Y entonces eso también impulsa el crecimiento. Y el tercero, que yo creo que es el más importante, es el aprendizaje que tienen los empresarios mexicanos para explotar este modelo de negocio, y las áreas de oportunidad que se presentan en México y que estaban no desarrolladas o no explotadas debido a que este modelo permitió explotar esas áreas y esas áreas de oportunidad. Entonces serían las tres razones principales que yo veo por las cuales las franquicias crecieron mucho.
Otro aspecto importante es que se crea la Asociación Mexicana de Franquicias y en el 2008 el gobierno, como parte de la generación de empleo, porque las franquicias son vistas como unos auténticos generadores de empleo, hace un programa que se llama el Programa Nacional de Franquicias, que de alguna manera lo que tiene es apoyar a todos aquellos emprendedores, empresarios nuevos, o sea, franquiciatarios nuevos, nacionales, que se quieran meter a las cadenas, adquirir los modelos de negocio, pues que tengan créditos y créditos prácticamente blandos, muy baratos. Entonces, como ustedes se pueden dar, son varios factores los que impulsaron a que las franquicias crecieran en el país. ¿Qué ha pasado con las franquicias a lo largo del tiempo? Bueno, de acuerdo a la revista Entrepreneur, que cada año publica las franquicias en México, nos dice que en el año 2020 que es el año del estudio y el pretexto o el origen de esta conferencia es que había 900 marcas en México. El 85%, del 85 al 90 eran nacionales y el 15% extranjeras. Y eso habla mucho de cómo los franquiciadores mexicanos se han desarrollado en el mercado nacional. Los últimos datos que se presentan es que generan aproximadamente 900,000 empleos. Y en el ámbito internacional, si contabilizamos el número de marcas, pues las franquicias en México estarían en quinto o sexto lugar en el mundo, como número de marcas totales. Las zonas de mayor concentración, pues son principalmente los centros urbanos más fuertes, como es la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro. Esta gráfica es muy interesante porque de alguna manera nos dice, este es exclusivamente para el sector de alimentos, no es todos los sectores, pero el sector de alimentos es el más representativo del sistema de franquicias a nivel nacional. En México representa aproximadamente el 35-38% de todas las franquicias que hay en el país. Entonces, revela muy bien cómo ha estado el crecimiento del sector a lo largo del tiempo, empezando desde 1994 los datos, pero si ustedes ven, el pico se alcanza en el 2008, 2010, 2011, y después empieza un crecimiento, sí, pero ya no es el crecimiento que teníamos al final de la época del 2010, 2011. Eso se debe, uno, a que el sector de franquicias entra en una etapa de maduración. Normalmente, ustedes que han estudiado algo de las curvas de crecimiento de los sectores, pues se dan cuenta que hay una fase inicial de adaptación, después una fase de crecimiento y después una fase de estabilidad y una fase de declinación o estancamiento. Bueno, las franquicias en México están ya en una fase de madurez. No diríamos de declinación, sino más bien de estancamiento. Es decir, ya el sector está entrando a una etapa de madurez y eso es lo que refleja este dato. Aunque no quiere decir que no sigue creciendo. De hecho, se reporta, la Asociación Mexicana de Franquicias y los consultores de franquicias reportan que las franquicias siguen creciendo. Pues sí, pero ya no a la velocidad que crecían antes. Y la integración de nuevas marcas extranjeras en el país también ya no crecen como crecían antes. Así es como está el sector de franquicias en México. Estas son las marcas que están en este estudio que nosotros hicimos y que están registradas en la Asociación Mexicana de Franquicias y por lo tanto tienen cierto certificado de credibilidad que realmente trabajan como franquicias. Entonces, como les vengo aquí diciendo, el 35% del sector es de alimentos y el 9%, entre el 9 y 10% de todas las marcas de alimentos pues son internacionales. El sector de retail, que es todo lo que es el sector de comercio, el 16%, el sector de bienestar y salud, que son farmacias y otra serie de sectores, de sectores industriales, el 14%, la educación el 4%, y otros como el turismo y otros sectores pues representan el 10%. Entonces, de alguna manera, así es como está esta muestra representativa de las marcas que nosotros estudiamos para esta investigación, para este estudio, y que son, como les digo, los soportes para esta reunión, para esta plática.
Y esto refleja muy bien cómo está distribuido el sector de franquicias en México. Ahora, las franquicias en México, a diferencia de Estados Unidos o a diferencia de Europa, otros países, no son realmente franquicias muy grandes. Son franquicias realmente, pues, como ustedes ven aquí, aproximadamente el 75-80% de las franquicias tienen menos de 50 unidades. Es decir, no son grandes corporaciones. Yo diría que son de medianas a grandes corporaciones. Y hay muchísimas franquicias micros que tienen una o dos o tres sucursales. Solamente las grandes franquicias que tienen arriba de 100 serían el 12-13%. Eso quiere decir que todavía hay un área de mucha oportunidad, de mucho crecimiento y sobre todo hay una oportunidad muy grande de expansión internacional. Es decir, si las franquicias quieren crecer y si el mercado nacional está saturado, pues hay que exportar. Hay que exportar los modelos de negocios. Y los mercados naturales para el mercado mexicano son dos, es Centroamérica y Sudamérica y el mercado norteamericano, principalmente. Y sobre todo por la gran cantidad de mercado hispano que está dispuesto a comprar productos mexicanos bajo este diseño de la franquicia. Acá hay que decir que destacar una marca nacional, que es la marca muy internacional, que es Kitsania. Kitsania, por ejemplo, en un estudio que nosotros hicimos, encontramos que tiene aproximadamente presencia como en 17, 18 países ya, o con proyectos de inversión en 17 países, y prácticamente está en Europa, en Asia, en África, en América Latina. Entonces, es una forma de ver cómo este modelo puede ser exportado y puede ser, los mercados internacionales es una opción para crecer. Y ahora sí, vamos a meternos un poquito a discutir el entorno en el cual se dio este estudio, y este estudio está en el periodo del estudio, normalmente es a finales de 2020, que es lo que nosotros estudiamos. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho las franquicias para enfrentar este contexto de pandemia que de alguna manera nos vino pues, a sacar de, no sé si la zona de confort, pero cuando menos de las situaciones normales de hacer negocios, de las situaciones normales de llevar a cabo operaciones, en la cual vino a cambiar completamente la forma como lo hacíamos, y ahora tendremos que entrar en un proceso de adaptación e innovación para poder enfrentar los efectos de la pandemia. Algunos datos que todos ustedes ya conocen. Bueno, pues en febrero del 2020 se detectan los primeros casos en México, y más o menos para marzo, abril, empiezan ya las restricciones a la industria, restricciones a la movilidad, y empiezan los negocios a sufrir. Con los primeros casos del coronavirus, las franquicias, así como otras empresas y negocios, suspendieron actividades, y esto era el objeto para la prevención de nuevos negocios. Y aquí empieza a haber una división entre los negocios, la industria esencial y la no esencial. Y muchos de los giros en los cuales trabaja la franquicia, pues fueron clasificados como no esenciales. Y entonces esto vino a complicar mucho más las cosas. Por otro lado, la Secretaría de Salud publica una serie de reglamentos, una serie de restricciones, en las cuales todas las empresas que deberían trabajar bajo ciertas restricciones, y estaban sujetos a sanciones y a vigilancia por parte de la Secretaría de Salud. Y eso complicaba un poco más las cosas. Y eso pasaba en la industria, en el comercio. Pero aquí había una gran incertidumbre. En principio se pensó que la recuperación y que el efecto de la pandemia iba a ser realmente corto. Al menos eran las primeras versiones. No se sabía cuánto era el tiempo. De hecho, era el tiempo de duración de la pandemia. Y inclusive yo, cuando platiqué con las personas, pues toda la incertidumbre, pues no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos la duración, por lo pronto vamos a hacer esto, no queremos despedir gente, vamos a hacer nuevas
adaptaciones en el negocio, tenemos que trabajar con los empleados. En fin, todo era ideas, era propuestas nuevas para poder enfrentar el problema que se nos venía. Estas fotos que ustedes ven aquí corresponden a noviembre del 2020. Y se fijan, por ejemplo, Vips, que es una cadena de restaurantes muy grande, que también entró hace 3, 4 años al negocio de las franquicias, decía, pues suspendido, no hay servicio, estamos cerrados. Y este panorama vino a complicar mucho más las cosas. Cinemex, pues aproximadamente 900 de sus salas estaban completamente cerradas. ¿Qué pasa con McDonald's, que es la figura insignia de las franquicias? Pues decía que no hay servicio. Y la cuestión de poner un cono ahí de advertencia, pues, se ve la tienda cerrada, el local cerrado, y no hay servicio. Y otras cadenas como Best Buy dice, ¿sabes qué? Pues no me conviene ya seguir trabajando en México bajo estas condiciones y me retiro. Y cierra sus 49 sucursales en México. Bajo ese contexto estaba el efecto de la pandemia y la cuestión de muchos de los negocios franquiciados en México en noviembre del 2020, que era más o menos cuando iniciaba la segunda ola, que fue la ola más fuerte que tuvimos aquí. Más sin embargo, para esta fecha, para estos periodos, para estas semanas, ya había un periodo de aprendizaje, ya muchas empresas y el gobierno inclusive ya habían empezado a tener ciertas medidas y ya las empresas empezaban a aprender sobre esto. ¿Qué es lo que hicieron las franquicias? Bueno, no las franquicias, muchos sectores en el país, muchos sectores industriales. Hubo una iniciativa llamada Franquicia en México, que aproximadamente 200 marcas se reúnen y dicen, bueno, pues algo hay que hacer para esto. Y el objetivo principal era, vamos a mantener el negocio en operación. ¿Sí? No podemos salirnos del mercado y tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y por lo tanto el objetivo vamos a mantener las empresas a flote en operación. En condiciones, si quieren, mínimas, pero las empresas deben estar ahí. Crear, compartir y promover estrategias que de alguna manera inviten al cliente a consumir, no que se aleje, sino que se acerque, pero hay que acercarlo de una manera segura. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social señalan estrategias de control indispensables y entonces ya la bioseguridad se vuelve parte esencial de la operación de los negocios. Entonces antes la bioseguridad solamente estaba para ciertas áreas, las áreas de alimentos, las áreas farmacéuticas, algunas áreas, sectores industriales más, pero no para todos los sectores. Entonces de pronto la bioseguridad se convierte en parte esencial de la seguridad y de la protección de los empleados y clientes prácticamente para todos los sectores. Y esa es una innovación, no una innovación, sino una imposición o una medida que tuvo que adaptarse a través de la implementación de la pandemia. ¿Qué datos tenemos del mundo? Bueno, hubo un estudio que se hizo en Brasil y otros estudios que se hicieron más o menos por esas fechas, que reportan algunas medidas que se tomaron en algunas partes del mundo, que más o menos eran muy similares a las medidas que se tomaron en México. Primero, en Sudáfrica, el 94% de las franquicias, desde que se aplicó las políticas de emergencia, prácticamente cerraron. Volvieron a abrir después en otras etapas, pero hubo un periodo muy largo en que, como eran industrias esenciales, estaban cerradas. En China, por ejemplo, reportó que el 90% de la pandemia había repercutido en el número de clientes, especialmente en tiendas, en cadenas y tiendas de restaurantes que operaban en centros comerciales. Una de las características que tienen las unidades de franquicia es que operan principalmente en centros comerciales o en centros de mucha afluencia. Pues al no haber clientes, al ver las restricciones de movilidad, pues prácticamente el flujo de personas se redujo y por lo tanto pues no había quien venderle y había que cerrar.
En la India se reportó que el 56, los ingresos de las industrias que se dedicaban al sector de alimentos y al sector de franquicias en la India iba a tener un ingreso 56% menor que los que tenía el año pasado. El año pasado, si el año, en el 2019-2018 recibió 100 pesos, pero ahora más va a perder 56. En Rusia, todas las tiendas de retail, todas las tiendas de comerciales de ventas al minoreo, pues prácticamente fueron cerradas, excepto los esenciales que se dedicaban a lo que es alimentos y algunas que proveían productos esenciales. Entonces, si ustedes se fijan, de alguna manera, los efectos a nivel mundial fueron prácticamente los mismos, en algunos países con una intensidad mucho mayor y en otros países con una intensidad menor, pero sin embargo los efectos allí estaban. Esta es una investigación que hizo Yantelli Alon en el 2020, a finales del 2020, en el cual nos dice cuáles son los impactos en 3 sectores, que son los sectores más importantes del nivel de franquicia. Y nos dice que esto es para Iberoamérica, es un estudio dado en Iberoamérica, que incluye México, Brasil, Argentina, España y Portugal. Y nos dice que de alguna manera el 40% de todos los servicios de la industria restaurantera, de la industria de alimentos, fueron afectados. O iban a tener un impacto mayor durante la pandemia. Pero lo más grave era en el retail, es decir, todas aquellas tiendas que vendían vestidos, que vendían perfumes, que vendían al menudeo, pues iban a hacer un impacto mayor. Cerca del 50% iban a tener un impacto mayor. Y si sumamos a esto que las cadenas no son, la mayoría de las franquicias no son las grandes corporaciones, sino que son empresas que tienen 50, 20 o 30 puntos de venta a nivel nacional o en un país, pues la reserva de activos para hacer frente a esto, pues no son muy grandes. Y por último, la cuestión de los servicios. Y aquí es donde entra el área que nosotros estamos, que es el área de educación, que también tiene que adaptarse a estas nuevas circunstancias. ¿Cuáles son las medidas más o menos iguales o que caen dentro de las mismas categorías que se implementaron a nivel mundial? Y esto es basado en el mismo estudio. Yo me gusta compartirlo con ustedes porque se parecen mucho a la que hicimos en México. Uno, vamos a reducir y eliminar todos los gastos no esenciales. Todos los gastos que nosotros consideramos que no son parte de la operación hay que eliminarlos. Y entre ellos probablemente la publicidad. Vamos a decirle a los empleados que se tomen días de vacaciones, o bien vamos a trabajar con el trabajo a distancia, el home office, que de alguna manera vino a tener un impacto enorme durante la pandemia. Es otra medida. La otra medida es suspensión temporal de los contratos de trabajo y la reducción de la jornada laboral y los salarios. Entonces, nosotros escuchamos mucho y vimos también que muchas empresas hacían, bueno, pues sí quiero conservar tu salario, pero no puedo pagarte lo que te estaba pagando. Entonces lo que vamos a hacer es que te voy a pagar el 50 o el 20, 30% de salario, pero no te voy a despedir. Entonces, muchas empresas empezaron a negociar con los empleados sobre esta circunstancia. La otra es que las cadenas, es decir, tanto el franquiciador como el franquiciado, tanto el dueño de la marca como el inversionista que le entró a la cadena, empezaron a negociar con proveedores todo lo que es el área de supply chain, que también tenía el efecto de la pandemia. Bueno, pues había que negociar, ya las condiciones no estaban como para seguir operando bajo las condiciones antes de la pandemia. Y lo más sensible, que era la cuestión de las rentas. Muchos, yo creo que la gran mayoría de los puntos de venta de los negocios franquiciados, pues, rentan locales en centros comerciales en plazas comerciales o en grandes centros comerciales que tenían mucho flujo. Pues ahora ya no había flujo y ya no había que venderle. Sin embargo, había que pagar la renta. Bueno, pues había que negociar
También sobre eso, ¿por qué? Porque pues no había dinero para pagar. Los flujos de efectivo prácticamente se redujeron. Entonces, es otra de las cuestiones que también se estaban presentando. Y ahora había que entrar a innovar, a cambiar la forma en que vendemos, pero también el cliente y el consumidor estaba cambiando la forma como compraba. Entonces, habría que ver una correlación entre cómo cambiaba el cliente, pero también cómo la empresa tendría que adaptarse a los cambios. Y entonces empieza el proceso de digitalización, el proceso de la compra en línea. La gente empieza de pronto a aprender cómo comprar en línea y cómo esto le facilitaba el acceso para, cuando menos, muchos productos esenciales que antes no los hacía o que hacía compras presenciales. El uso del celular, la tecnología móvil empieza a ser predominante y el marketing ahora ya ha dejado de ser el marketing tradicional para meternos ahora a otro tipo de marketing a través de redes sociales, a través de otros canales. Y entonces esto fue lo que se empezó a aplicar como medida para enfrentar a la pandemia. Entonces, como ustedes pueden ver, pues prácticamente es una repetición de las cosas que escuchábamos durante mucho tiempo, de lo que estaba pasando y que lo que las empresas estaban haciendo y cómo hacían para enfrentar esto. Y en este contexto estaba el mercado mexicano de todas las empresas, incluidas las franquicias. Unos ejemplos de adaptación, por ejemplo, en el sector de franquicia de educación se desarrollan las clases en línea. Y lo vemos nosotros que estamos en la universidad, pues tuvimos que migrar a un sistema en línea y también aprender. Y fue un proceso de aprendizaje entre los alumnos y nosotros. Adaptación, tiempo, ajuste de la casa. Había que acomodar la casa también para poder dar clases en línea, alejar a los niños que no necesitan ruido, en fin, una serie de cosas. Bueno, las franquicias que se dedicaban a la educación, al entrenamiento, las clases en línea, inclusive las clases como aeróbics y todo lo demás, tuvieron que hacerlo ahora a través de clases en línea y hacer uso de esto. Si la gente ya no puede ir a local, bueno, pues ahora hay que llevarle el conocimiento, hay que llevarle el entrenamiento, hay que llevarle la capacitación a sus casas, a su centro de trabajo. ¿Qué pasó? Bueno, pues muchos franquiciadores y franquiciados decían, bueno, pues pues yo ya no estoy vendiendo, ¿cómo quieres que te pague regalías? Y entonces de alguna manera se empezaron a negociar las cuestiones, aunque sea de manera temporal, las cuestiones contractuales. Si en el contrato de alguna manera había que tú me ibas a pagar el 5 o el 10% de las regalías, o regalías fijas que muchas veces se pagan a los franquiciadores, pues ya no había forma de hacerlo. Entonces muchas empresas negociaron suspensión completamente de regalías, comprar productos o bien reducción de las regalías o bien plazos más largos para poder absorber esto. Es decir, las condiciones en las cuales se hacía el negocio tenían que cambiar. Y otra de las cuestiones que también se mencionaba y que se empezó a hacer como una medida extrema y además no había opción, era de que tendrían que migrar y tendrían que hacer uso de las cuestiones digitales. Es decir, la tecnología ahora venía a sustituir y a ser parte esencial para que el negocio sobreviviera. Y entonces se empiezan a implementar los pagos digitales y las empresas y los negocios, los centros de trabajo tendrían que garantizar las medidas de higiene. Es decir, ahora la bioseguridad forma parte esencial para dar el servicio a los clientes, pero también para operar dentro de las empresas de los mismos empleados. Entonces la bioseguridad viene a ser ahora parte de nuestra convivencia diaria. Tenemos que repensar el suministro de alimentos y experimentar nuevas ideas para la venta de ropa, para la venta de todos los artículos que ustedes se imaginen. Las formas de comprar y las formas de vender habían cambiado. Bajo este contexto, nosotros quisimos entender cómo las franquicias se habían adaptado a estas condiciones y como no podíamos hacer visitas presenciales, pues lo que nosotros hicimos fue, vamos a ver cómo usar los medios digitales y nosotros nos fuimos directamente
hacer un análisis contenido en las páginas web de 200 empresas mexicanas que se dedican a la franquicia. Y esto era lo que nosotros queríamos conocer y queríamos saber. ¿Cuáles son las estrategias dirigidas a 3 sectores importantes? Al que consume, al inversionista que compra la marca de alguna manera, que invierte y que arriesga su dinero para entrar a la cadena, y las iniciativas que estaban haciendo con la comunidad, es decir, cuál era el nivel de responsabilidad social o nivel de iniciativas de responsabilidad social que estaban adaptando para hacer frente y para comunicar estas iniciativas con sus consumidores, con su público. Entonces nosotros categorizamos nuestra investigación en 3 áreas: las estrategias dirigidas a los consumidores, las estrategias dirigidas a los inversionistas, es decir, a los franquiciados, y las estrategias de responsabilidad social frente al COVID. Y eso fue básicamente el enfoque para el cual nosotros hicimos este estudio. Nosotros hicimos una técnica conocida como análisis de contenido. Fuimos a las páginas web y analizamos, categorizamos y sacamos una serie de indicadores de las páginas web, de tal manera que nos permitiera a nosotros medir las categorías que nosotros estábamos seleccionando, las que yo les mencionaba, es decir, la estrategia dirigida a los consumidores, la estrategia dirigida a los inversionistas o franquiciadores y el apoyo que se le estaba dando, y la otra es las estrategias dirigidas a la información de iniciativas de prácticas de responsabilidad social. ¿Cuáles fueron los que nosotros medimos o se midieron en este estudio? Uno, ¿qué tanto los negocios, las franquicias, los puntos de venta, habían migrado de servicio de una venta boca a boca o face to face, como se le llama, a una venta de entrada a domicilio? De entrega a domicilio, perdón. ¿Qué tantos de los que habían trabajado en esto o que se habían adaptado a estrategia decían que no podían entregar a domicilio, pero que sí lo podían recoger en el punto de venta? La otra es qué tanto las franquicias de alguna manera tenían una aplicación móvil que facilitaba la interacción entre el consumidor y el que estaba ofreciendo el servicio. Y por último, qué tanto, que también fue otro de los booms de esta franquicia, qué tanto los códigos QR eran adaptados a través por las franquicias y que permitían ver todas las ofertas de servicios, productos, precios, horarios de los negocios como una información para que el cliente tuviera acceso al servicio. Entonces, esos fueron los indicadores que nos usamos en atención a los consumidores. En atención a los franquiciados o a los inversionistas que de alguna manera estaban en la cadena, era qué tanto el corporativo había hecho esfuerzos por lograr contratos o convenios con las empresas de servicio a domicilio, las que ustedes ven aquí, las que todos ustedes conocen: Rappi, Uber, Didi, en fin. Y qué tanto habían adaptado sus páginas de redes sociales para que permitieran tener enlaces directamente entre el cliente y el consumidor, no nada más enlaces, sino información de los costos, de las ofertas, de todo el contenido de la franquicia, inclusive horarios y modificaciones y todo lo demás, en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y otras redes sociales. Simplemente nos quedamos con estas 5. Y también decidimos estudiar, bueno, no solamente eso, sino qué tanto informa la franquicia del cliente al consumidor o al público en general sobre cómo opera en el local. Es decir, si se le informaba, si de alguna manera cumplía con las normas de higiene o las normas de bioseguridad y lo informaba. La otra, que si de alguna manera para él era importantísimo el servicio con la sana distancia, en la compra o en el servicio local, es decir, que la distancia entre los consumidores, por ejemplo, en un restaurante, se mantuviera con mesas que permitiera la distancia, o bien si se hacían compras en línea, bueno, que se permitiera la distancia.
La otra que tanto la empresa informaba sobre que cumplía con todos los protocolos de higiene y seguridad. Otra de las cosas que nosotros también vimos es qué tanto la empresa hacía o se solidarizaba con asociaciones a través de campañas de acopio para ayudar a las personas o a las familias o a los sectores más vulnerables, y qué tanto contribuía al conocimiento del COVID a través de sus páginas web y de todas sus redes sociales. Entonces, esto fue lo que nosotros, los indicadores que nosotros quisimos usar para entender cómo estaba el contexto de la franquicia durante la pandemia, entre noviembre, más o menos octubre, noviembre y diciembre del 2020, que fue cuando nosotros hicimos el análisis de estos datos. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, nosotros vimos que para estas fechas, de todas las franquicias analizadas, aproximadamente el 40% ya tenía servicio a domicilio. Ya las ferreterías, ya los centros, ya las que vendían productos electrónicos, ya muchas librerías, muchos centros comerciales ya adaptaban, ya tenían el servicio a domicilio. Y algunas no, simplemente el 7.5% decía que no lo había adaptado. El 21% decía que no podían pegarlo a domicilio, pero que sí lo podían, que bajo una llamada y bajo una contraseña o una información adicional, tú podías recoger el producto con todas las medidas de seguridad en el local y si te iba a entregar a la hora que tú entregaras. Se establecían fechas, horarios y demás cosas. El 8% simple decía que ni entrega a domicilio ni venta local, tenías que entrar al local a comprar. Entonces, esta fue una de las formas que nosotros encontramos, de los resultados que nosotros vimos de las empresas, cómo se estaban adaptando a este cambio. La otra era qué tanta facilidad tenían los clientes para tener acceso a todos los servicios, a toda la información, a todos los productos que la compañía hacía. Es decir, si de alguna manera habían desarrollado una aplicación móvil para que les ayudara a realizar el servicio. El 25% lo usó. Esta aplicación móvil estaba en la tienda App Store. El 22% estaba disponible ahí, de tal manera que los clientes podían acceder muy fácil a ella. En Play Store estaba el 24.5% y solamente el 7% tenía códigos QR disponibles en sus páginas web para que la gente pudiera tener acceso y leerlos y de alguna manera informarse de los menús, los precios, los horarios, los costos, ofertas y demás cosas. ¿Cómo fueron la información que estaba en las páginas web, sobre todo las páginas web corporativas, respecto a los servicios de domicilio y el uso de contratos con empresas que se dedican a hacer esto? Entonces, el 17.5% de las franquicias tenía el servicio de Rappi, el 23% tenía el servicio de Uber Eats, el 12.5% de Sin Delantar y el 8% tendría el servicio de Didi Food. Algunas tenían los 4 servicios. O sea, esto es simple y sencillamente cómo estaba distribuido. Algunas tenían Rappi, Uber Eats, Didi Food. Y lo que también encontramos es que algunas eran más, por ejemplo, Sin Delantar estaba más en algunas zonas del país que en otras. Y eso probablemente también influyó en este tipo de estudios. La otra era la cuestión de la presencia y enlace en las redes sociales. Por ejemplo, el 44% tenían un enlace a una página de YouTube, en la cual a través de videos y a través de una serie de enlaces, principalmente se le daba información al público respecto a lo que era la franquicia y cómo podían ellos hacer uso de los servicios, promociones y otras ofertas que daba la franquicia. 66% de ellas tenían Instagram.
casi el 92%, que esto fue lo más sorprendente de todos los que nosotros vimos, tenían página de Facebook, algunas muy obsoletas, pero cuando menos había presencia en Facebook. El 14% en la página de Pinterest y el 51% tenía cuenta de Twitter. Entonces, constantemente tenían un enlace directamente con los consumidores, principalmente probablemente los más fieles, en el cual constantemente le estaban dando información de precios, ofertas, productos nuevos y mantenían una retroalimentación con sus consumidores. Y esta es una forma de mantenerse en contacto con los clientes. Entonces, como se ve aquí, pues, de no tener nada en el 2019, o tener muy poco, a tener al año 2020 ya todo un uso de la estrategia digital para tener contacto con los clientes y para poder acceder como una forma para servicios y para información respecto a sus servicios, productos, horarios, ofertas, nuevos lanzamientos, innovación. Bueno, pues eso es interesante. Respecto a las 3 iniciativas que nosotros decidimos estudiar de responsabilidad social, es decir, que las franquicias mismas lo hacían como una forma de informar y de alguna manera contribuir al conocimiento y a evitar la propagación intensiva del COVID-19, nosotros hicimos 3. Uno, si la empresa operaba, si informaba que operaba bajo normas de seguridad y higiene, que establecen los decretos publicados por la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud. 2, si había todo un protocolo, si la empresa informaba que de alguna manera entre sus locales, para brindar el servicio, aplicaba un protocolo de higiene, es decir, la toma de temperatura, había un tapete sanitario y había la aplicación de gel antibacterial, y de alguna manera discriminaba entre quién entraba y quién no entraba, y el uso de tapabocas sobre todo. Y sobre todo el espacio mínimo de 1 metro de distancia entre clientes y colaboradores. Entonces, todo esto nosotros lo informamos, y el 22%, el 23% y el 19%, más o menos entre el 20 y el 25% de las franquicias informaba que cumplía con todos los protocolos y todas las medidas de seguridad que le recomendaban y que le exigían la Secretaría de Salud para brindar los servicios. Y por último, las iniciativas, es decir, ¿cuáles iniciativas iban dirigidas al apoyo o a la información en las franquicias? Y nosotros encontramos que, por ejemplo, el 2.5, es decir, 2, 3 de cada 100, tenían campañas para acopio de víveres y que sirviera de apoyo para la población más vulnerable. Y aquellas que destacaban, muy importante en sus páginas web, información relativa y verídica sobre medidas para prevenir el contagio y sobre todo evitar información falsa con respecto al COVID-19. Es decir, no solamente no tenían protocolos, sino que además cumplían la función de informar verídicamente qué pasaba con la pandemia y de alguna manera aminorar, mejorar la información verídica y reducir las noticias falsas y todas aquellas opiniones que eran mal informadas con respecto al COVID-19. ¿Qué ha pasado al final de cuentas con la pandemia? Y esto es un dato que recogí de una conferencia de uno de los consultores más prestigiados y probablemente de más influencia que tiene la Asociación Mexicana de Franquicia, y dijo, mira, en el 2019 las restricciones a la movilidad produjo un cierre de 2,000 negocios de tipo en México, lo que representa una pérdida de 16,000 puestos de empleo. Esto es ya información de octubre del 2021. Si esto es así, entonces quiere decir que el impacto no fue tan fuerte, es decir, que la industria en sí se empieza a recuperar. Y 2,000 negocios de puntos de venta con respecto a los 85,000 que había, pues es realmente, bueno, aquí está el 2% de los puntos de venta. Eso quiere decir que muchos de los puntos de venta que cerraron en el periodo más crítico de la pandemia, que fue probablemente desde marzo, abril 2020 hasta
pues, prácticamente agosto, diciembre del 2021, se han recuperado y es un sector que ahora se espera que se recupere. Falta tener mucho más información y hacer estudios un poco más largos, a lo mejor estudios longitudinales para medir el impacto a largo plazo. Pero esta es la información que yo les quería compartir con ustedes y pues agradecerles mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Cesario Flores, por su ponencia. Ahora continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Pueden ya sea levantar la mano para participar o activar sus micrófonos, o bien aquí tenemos también en el chat para sus preguntas. Comenzamos, doctor, con una pregunta que dice, ¿se puede justificar la crisis de las franquicias por la falta de un plan de riesgos de bioseguridad o fue un factor inminente por parte de la pandemia y el confinamiento? Esa es la primera pregunta. Pues que hay una pregunta. Yo no sé qué tanto y no conozco a fondo mucha operación de muchas franquicias, pero yo creo que sí te puedo decir es que no nada más las franquicias, muchos sectores industriales, muchos gobiernos, inclusive dentro de sus riesgos, dentro de los estudios prospectivos, no estaba la pandemia. Y la otra es que la reacción y las estrategias y la adaptación, pues dependió de cada sector, cada negocio. Y esta fue más provocada como una reacción a la pandemia que como una estrategia de prevención planeada. Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctor. Les recuerdo también, por favor, llenar su registro, que hace un rato envié el link para poder registrarse para que cuenten con su certificado. Si hubiera alguna otra pregunta, sí, nos están preguntando si alguna franquicia que haya podido sobrevivir con éxito o aprovechando la pandemia. Bueno, las franquicias con éxito, pues las franquicias del sector salud, ellas aprovecharon muy bien esto, ¿no? Entonces, todo lo que son las farmacias, lo que son eh, todos los productos relacionados con la prevención de enfermedades, todos los productos que de alguna manera vendían bienestar para la salud y todo lo demás, pues claro que aprovecharon las franquicias, o sea, vendieron y vendieron muy, muy, muy bien. Pero hubo otros sectores, pues sobre todo el sector del entretenimiento, por ejemplo, que sufrió y sufrió mucho. El sector de la educación también sufrió. Entonces, el impacto de la pandemia no fue igual en todos los sectores, definitivamente. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es o cuáles son las variables más influyentes para el mantenimiento de una franquicia en México? Más influyentes para el mantenimiento de una franquicia, pues uno, que tengas un buen mercado, o sea, la otra es que tengas un modelo de negocios probados. Uno de los problemas que tiene la franquicia y el modelo es que a veces no se entiende el modelo Muchos piensan o así lo creen, que de alguna manera comprar un negocio de franquicias es un éxito garantizado. No, no, también hay riesgos. De hecho, un estudio que estamos nosotros haciendo ahorita, que lo pienso terminar este año, es ver la supervivencia de las franquicias. Y entonces, también hay riesgo. Pero una de las formas que garantiza el éxito primero es que sea realmente un negocio probado. Es decir, si tú quieres entrar a una franquicia, tienes que informarte muy bien que realmente tiene un negocio probado, es decir, que tiene experiencia, conocer quiénes son los dueños, conocer si tienen conocimiento suficiente del mercado. Y conocer también la información que te dan, porque muchas veces las mismas franquicias te dan información solamente de lo bueno, ¿no? Pues dame lo bueno y lo malo, y cómo has aprendido de lo malo. Entonces, investigar, ver, indagar, por eso, si alguien quiere de alguna manera entrar en este
en este modelo de negocios, en esta forma de comercialización y hacer inversiones, conviene mucho ir a las ferias, conviene mucho ver qué tanta información es disponible a través de las páginas web, porque el que nada debe, nada oculta, y entonces hay franquicias que ustedes van a las páginas web y tienen toda la información, dónde están, inclusive información de los dueños, para que les hablen directamente. Entonces, esa apertura hace muy bien. Ya cuando ustedes ven a alguien que se vende como franquicia y te empieza a escatimar información y te da información a media, no, no tiene caso. Muchísimas gracias, doctor. Bueno. La maestra Leida lo felicita por su valiosa participación, una excelente Gracias. conferencia. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos los que estuvieron como espectadores y muchísimas gracias de nuevo, doctor, por compartirnos su experiencia sobre esto tan importante que son las franquicias. Muchas gracias a todos los que asistieron. Esta es la conclusión del webinar y los esperamos en las próximas conferencias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.